Nuestro equipo está conformado por Ayelén, Pau, Jimena, Renata y Jesús. Y juntos hablaremos sobre la atención y la memoria, tanto como su neurología y sus neurotransmisores. ¿Qué es la atención? La atención es el proceso mediante el cual procesamos activamente una cantidad limitada de información disponible, ya sea que provenga de nuestros sentidos, recuerdos u otros procesos cognitivos, incluye procesos conscientes e inconscientes. La atención requiere seleccionar bloques de información que serán procesados y detendrán el procesamiento de información que no corresponda a dicho bloque. La memoria es el conjunto de información que adquirimos a lo largo del tiempo que se encuentra almacenada y que puede ser recuperada. Como proceso puede considerarse como el mecanismo dinámico mediante el cual almacenamos, retenemos y recuperamos la información de nuestras experiencias basadas en el pasado o presente. Muy buenas tardes. Hablaremos sobre las estructuras neurológicas que intervienen en la atención. Para comenzar daremos una explicación sobre la atención. La atención prácticamente es la habilidad que nos permite dirigir nuestros pensamientos y acciones hacia donde nosotros queramos. Es decir, que la atención es un proceso mental por el que las personas focalizan sus pensamientos en un estímulo particular e ignoran los otros. La atención les permite a una persona centrarse selectivamente en cosas oídas o vistas y resisten a ser distraídos por otros no relevantes vistas u oídas. Es decir, que es la discriminación de estímulos. En general, se entiende que las formas básicas de atención están relacionadas con áreas más profundas del cerebro, mientras aquellas que requieren más actividad voluntaria están más relacionadas con la función cortical. Esto significa principalmente que el procesamiento atencional involucra múltiples estructuras neuroanatómicas, desde el tronco del encéfalo, el cerebelo y las estructuras subcorticales hasta las áreas corticales asociadas. Interviene en mantener un estado de alerta en el que el cerebro pueda recibir información. La formación reticular es una red de neuronas que se encuentra entre el tronco del encéfalo y el diencéfalo, concretamente en el tálamo. Esto es, está situada en una de las partes más bajas del encéfalo y por consiguiente tiene un papel fundamental en todo lo que ocurre en el área superiores. Se considera que el punto de partida de la formación reticular es una parte del tronco del encéfalo llamado protuberancia anular, entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, y que de ahí sube hasta llegar al tálamo abriéndose cada vez más, como un abanico. Esta formación está constituida por un centenar de grupos de neuronas espaciados de manera irregular por el tejido nervioso de esta zona. Tiene un papel fundamental a la hora de regular el nivel de conciencia que se tiene, un proceso en el que también interviene especialmente el tálamo. El tálamo selecciona información para su posterior procesamiento. Es decir, que esto es muy importante para la atención, ya que ayudará a discriminar los otros estímulos. Los ganglios basales es la interfaz atencional que conecta la información reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. En los lóbulos parietal y frontal, la información del tálamo y los ganglios basales va a estar en esa área para su procesamiento adecuado. El lóbulo parietal prepara mapas sensoriales para la atención posterior y el lóbulo frontal regula los procesamientos mentales y los planes para el control de la atención sostenida y enfocada. Esta es solo una breve descripción para obtener una comprensión básica de cómo funciona, ya que la red de atención es muy compleja y, por supuesto, porque constantemente juega un papel muy importante en nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿en qué partes del cerebro sucede la magia? Pues bueno, las principales estructuras que nos ayudan a procesar la información para luego almacenarla y recuperarla son el hipocampo, ya que recibe y consolida información permitiendo establecer recuerdos a largo plazo en un proceso conocido como potenciación a largo plazo. Tiene además un rol en la memoria espacial, permitiéndonos recordar dónde están las cosas, así como dónde están en relación con otras.
Como tal, es fundamental en la formación de mapas cognitivos. También tenemos al tálamo, que los datos científicos ponen de manifiesto que son los núcleos de la línea media, los dorsomediales y los intralaminares los implicados en esta función superior. También está la amígdala del lóbulo temporal, la cual modula el almacenamiento de la memoria en otras zonas del encéfalo como el hipocampo. También tenemos el cuerpo mamilar, que son habitualmente los que se subdividen en dos núcleos, el núcleo mamilar lateral y el núcleo mamilar medial, y ellos están tradicionalmente relacionados con la memoria por sus conexiones con el hipocampo. Continuamos con el fornix, que es una estructura que funciona como una vía principal de salida del hipocampo. Y el fornix es esencial para la consolidación de la memoria, ya que si se presenta algún daño en esa estructura, también se presentarán daños en la memoria. No olvidemos mencionar la importancia de los ganglios basales y del cerebelo en este proceso cognitivo tan importante. Los neurotransmisores son mensajeros químicos del cerebro que pueden mandar señales para que el cuerpo haga cierta acción o deje de hacerla. Los mensajes, o sea, los neurotransmisores, se crean en el soma neuronal. Se guardan en una especie de saquitos que están hechos de membrana celular, llamados vesículas, y que se encuentran al final de la neurona en la terminal axónica. Se envían desde la terminal axónica, la parte final de las neuronas, y se reciben en la neurona postsináptica. Pero para que el mensaje se envíe, debe de haber un estímulo que obliga al cuerpo a enviar la carta o el mensaje. Dependiendo del circuito nervioso del que forme parte, puede llevar información sobre los sentidos, sobre la vista, sobre el tacto. También puede generar contracciones musculares o puede llevar información que al conectar una neurona con la siguiente generan como producto emociones, como el miedo, la preocupación o al revés, la relajación. El cuerpo transmite muchos tipos de información porque los neurotransmisores al final son como las palabras, metafóricamente hablando, que usan las neuronas para comunicarse con otras células del cuerpo, ya sean otras neuronas, células musculares, glándulas, etc. Cuando el impulso nervioso llega hasta el final de la neurona, el terminal axónico hace que entre calcio dentro de la neurona, y las vesículas, esa especie de saquitos que en esta metáfora son el sobre de la carta, se funden con la membrana de la neurona, y así liberan el mensaje que son los neurotransmisores. Lo liberan al espacio sináptico, y de ahí toman un viaje a su destino. El receptor del mensaje, la neurona postsináptica. Esta computará